A ver, que nadie se asuste. Esto no es la típica clase de economía. No, esto es la saga de nuestra especie. Es la crónica de una lucha épica, a vida o muerte, por la supervivencia. Una historia que explica por qué unas civilizaciones triunfan y otras simplemente desaparecen. Y en el corazón de esta guerra siempre ha habido dos fuerzas titánicas. Por un lado, la mano invisible, esa idea de que la ambición de cada uno al final nos beneficia a todos. Y por otro, el puño cerrado, la convicción de que solo un plan central, colectivo, puede traer justicia. Este es el gran conflicto que ha modelado el mundo en el que vivimos. Porque hay que entender algo fundamental. Antes de que existieran los mercados, las acciones o las finanzas, la economía ya era pura biología. Todo, absolutamente todo, arranca con un problema que no podemos esquivar. Queremos más de lo que hay. La escasez. Esa es la ley número 1 de la vida. Y la economía es el sistema operativo que hemos ido inventando para no extinguirnos. Pensemos un momento. Durante milenios fuimos cazadores y recolectores, viviendo al día, al límite. Pero la revolución neolítica lo cambió todo. Por primerísima vez en la historia, la agricultura nos dio un excedente. Teníamos más grano del que necesitábamos para sobrevivir hoy. Y ese extra, esa pequeña sobra, lo es todo. Sin excedente no hay comercio. Y sin comercio, olvídate de las ciudades, de los oficios, de todo lo que llamamos civilización. Vale, entonces, ¿qué hacemos con ese excedente? La primera gran idea fue el mercantilismo. La lógica era muy simple. El mundo es como una tarta de un tamaño fijo. Tu objetivo como país es quedarte con el trozo más grande posible, que se medía en oro y plata. Pensemos en el caso de España, ¿no? Se trae todo el oro de América y ¡zas! Paradoja total, se ahoga en inflación. Mientras tanto, otros, como Inglaterra, empezaron a ver las cosas de otra manera. La riqueza de verdad no es el oro que acumulas, es tu capacidad para producir cosas. El capitalismo nace justo de esa idea revolucionaria. Oye, ¿y si en vez de pelearnos por el mismo pastel, aprendemos a hornear uno cada vez más grande? Venga, vamos al lío. A partir de esa idea de crear riqueza, la cosa se pone interesante, porque surgen dos planos, dos manuales de instrucciones radicalmente opuestos sobre cómo construir el mundo moderno. Por un lado, tenemos a Adam Smith, año 1776. Y su idea, ojo, es casi mágica. Nos dice, dejemos que cada uno busque su propio interés, que sea egoísta. El panadero no te da el pan por buena persona, lo hace para ganarse la vida. Y de alguna forma, de millones de esas pequeñas interacciones egoístas surge un orden, una prosperidad colectiva, como si una mano invisible lo organizara todo. Un siglo después, llega Karl Marx, mira las fábricas de la revolución industrial y dice, un momento, aquí hay algo que no cuadra. Él sostiene que el sistema tiene un fallo de diseño. Afirma que el beneficio del empresario sale de no pagarle al trabajador el valor real de lo que produce. A esa diferencia la llama plusvalía. Y según Marx, ese es el motor del sistema. Sí, pero también es la bomba de relojería que tarde o temprano lo hará estallar. Claro, esto nos lleva de cabeza a la gran pregunta técnica del siglo XX. Si el mercado, como decía Marx, tiene fallos, ¿puede un comité de genios, de planificadores, hacerlo mejor? ¿Puede un cerebro central superar al caos aparente de millones de personas tomando sus propias decisiones? Y aquí es donde un economista, Ludwig von Mises, lanza un argumento que es demoledor. Básicamente dice que el socialismo no es que sea ineficiente, es que es imposible en la práctica. ¿Por qué? Pues porque sin propiedad privada no hay intercambios de verdad, no hay mercado. Y si no hay mercado, no hay precios. Y ojo, un precio no es solo un número, es información pura y dura. Un precio alto te está gritando, cuidado, de esto hay poco. Sin esas señales, un planificador central no tiene ni la más remota idea de si tiene que producir más tractores o más zapatos. Es como intentar pilotar un avión después de haberle arrancado todos los relojes y medidores del panel. Estás volando completamente a ciegas. Vale, suficiente teoría. Vamos a ver cómo estas ideas salieron de los libros y se pusieron a prueba en el mundo real. Un gigantesco laboratorio global con consecuencias muy reales para millones y millones de personas. Llega 1929 y el sistema se rompe. El capitalismo está a punto de morir. La Gran Depresión demuestra que la famosa mano invisible de Adam Smith a veces sufre una parálisis y no se mueve. Y es entonces cuando aparece John Maynard Keynes y básicamente le da la vuelta a la tortilla. Su idea es bastante directa. Cuando la gente y las empresas entran en pánico y dejan de gastar, el único que puede romper ese círculo vicioso es el gobierno, gastando a lo grande para que la economía vuelva a arrancar. Con él nace el estado del bienestar moderno. El siglo XX fue, en esencia, un campo de batalla de ideas económicas. Tuvimos el colapso del 29, que sembró la duda sobre el libre mercado. Luego, la Guerra Fría, un pulso de 40 años entre dos modelos.
En el 71 se reinventa el dinero al cortar su lazo con el oro. Y para rematar, el increíble giro de China hacia una economía de mercado. La Guerra Fría fue la prueba del algodón. El modelo soviético, oye, era una máquina de producir tanques y de mandar cohetes al espacio, hay que reconocerlo. Pero fracasó estrepitosamente en algo tan simple como tener vaqueros decentes en las tiendas o comida en las estanterías. La razón, el problema de fondo, los incentivos. Si al final te van a pagar lo mismo, hagas lo que hagas, te esfuerces o no, el ingenio, la creatividad humana, sencillamente se apaga. Y cuando parecía que ya todo estaba claro, llega China y rompe todos los esquemas. Deng Xiaoping hizo algo impensable. Por un lado, mantuvo un control político férreo, de puño cerrado comunista, pero por otro, soltó la mano invisible en la economía. Creó esas zonas económicas especiales que eran como pequeñas islas de capitalismo salvaje. El resultado fue, sencillamente, el mayor milagro económico de la historia humana. 800 millones de personas salieron de la pobreza en apenas unas décadas. Y con esto llegamos a nuestra era, la era moderna. Un momento en el que el propio concepto del dinero se desenchufó de la realidad física. Un cambio tan brutal como lo fue en su día la agricultura. Hay una fecha clave que lo cambia todo. 1971. El presidente Nixon corta el último lazo que unía al dólar con el oro. Desde ese preciso instante, el dinero que usamos no está respaldado por nada tangible. Es dinero fiat. Viene del latín, significa hágase. O sea, el dinero existe porque el gobierno dice que existe. Y punto. Su valor se basa en la fe. Y este sistema tiene una regla no escrita. Para que funcione, la deuda tiene que crecer sin parar. Y esto nos lleva al llamado efecto Cantillón. Es fácil de entender. Cuando un banco central crea dinero nuevo de la nada, no nos llega a todos a la vez. Imagina que viertes agua en la punta de una pirámide de arena. Los que están arriba del todo, la gran banca, las grandes corporaciones, se empapan primero y pueden gastar ese dinero nuevo cuando las cosas todavía son baratas. Para cuando el dinero va goteando y llega a la base, al ciudadano de a pie, los precios ya han subido, tu poder de compra ha disminuido. Y justo cuando empezábamos a entender las reglas del sistema fiat, ¡pum!, el tablero de juego cambia de nuevo, por completo. La nueva batalla por la supervivencia ya no se libra en las fábricas, se libra en el campo de los datos y los algoritmos. El concepto que está surgiendo para explicar esto es tecnofeudalismo. Suena fuerte, ¿verdad? La idea es que el poder y la riqueza ya no vienen solo de producir cosas, sino de controlar las plataformas digitales donde hacemos nuestra vida. Piénsalo, Google no es una fábrica, es el dueño de la plaza del pueblo. Amazon no es una tienda, es el dueño del mercado entero. Y nos cobran una especie de peaje por existir y operar en sus dominios digitales. Y como siempre ocurre en la historia, a cada acción le sigue una reacción. La respuesta del mercado a este nuevo feudalismo digital y al dinero basado en la fe es la tecnología blockchain. Bitcoin y las criptomonedas son un intento radical de crear por primera vez algo digital que sea único, que no se pueda copiar y pegar. Un activo con escasez real. Es el mercado intentando construir una nueva capa económica, al margen de los estados y las grandes corporaciones. Pero el verdadero tsunami que se acerca, el que lo puede cambiar absolutamente todo, es la inteligencia artificial. Toda la economía que hemos estudiado, la de Smith y la de Marx, se basa en el valor del trabajo humano. Pero, ¿qué pasa en un mundo donde una IA puede hacer el 80% de las tareas cognitivas mejor, más rápido y más barato que una persona? ¿Cuál es nuestro valor en esa nueva economía? Hemos hecho un viaje increíble, ¿eh? Desde la lucha por un puñado de grano, donde la escasez era física y brutal, hasta el umbral de un mundo digital donde la abundancia es casi infinita. Las reglas del juego, las reglas de la supervivencia, han cambiado en cada época. Y la pregunta final, la que de verdad importa es, ¿nos sirven los viejos sistemas, la mano invisible o el puño cerrado, para este mundo que están haciendo? ¿O ha llegado el momento de empezar a diseñar un sistema operativo completamente nuevo?